Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche, Señor, que tú nos regalas, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, precioso, bendito, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu precioso y santo Espíritu, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos reconocer tu majestad, queremos reconocer tu señorío, Señor. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias por todo, por toda bendición, Señor, que tú traes a nuestras vidas sin merecerlo, Señor. Queremos también, amado Señor, darte las gracias, Señor, precioso y bendito, por perdonarnos, Señor. Perdónanos en este día, Señor, límpianos con tu preciosa sangre. Reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, que fallamos, Señor. Que si no fuera por tu misericordia ya hubiésemos sido consumidos. Te rogamos, Señor, en esta noche que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, que sea tu precioso y santo Espíritu llenándonos, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Háblanos, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo convicción, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, transformándonos, Señor, siempre conforme a tu voluntad, Señor. Y queremos orar muy especialmente, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están en diversas pruebas, Señor. Tú los conoces, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando, Señor, pruebas de salud fuertes, Señor, para que tú, Señor, los consueles, Señor, derrames gracias sobre ellos, Señor, que tú te reveles tu poder a ellos, Señor, para que ellos te puedan ver, Señor, y descansar, Señor, en que solo en ti, Señor, hay bendición, Señor, solo en ti, Señor, hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese consuelo, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que en esta noche que nos libres, Señor, de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor, por tu divina gracia, Señor. Una vez más, Señor, amado y precioso, te damos las gracias, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Don Alex, buenas noches, familia, Leandrito, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas bien. noches, pastor, ¿cómo le va, amigo? Bien, Éxito, gracias a Leandro. Dios. Hola. Bendiciones a todos, hermanos. Un abrazo. Igualmente. Igualmente para ustedes, igualmente para ustedes. Bueno, Gracias. vamos a iniciar, digamos, donde nosotros quedamos la semana pasada. Recuérdese que estuvimos viendo que todos tenemos una, una cita con la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Dijimos que hay dos formas de enfrentar el juicio divino y hablábamos nosotros de que Hebreos 9:27 decía que estaba establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Entonces, todos vamos a morir, ese es el punto. Todos vamos a morir. Eso como consecuencia del pecado de Adán, como consecuencia de el pecado de nuestros primeros padres. Todos vamos a experimentar la muerte física. Ahora, nosotros vimos la semana pasada, digamos, que si Adán experimentó las tres etapas de la muerte. Él experimentó lo que fue, digamos, inmediatamente él pecó, él experimentó lo que fue la muerte espiritual, la muerte, que es la separación de Dios. Él quedó separado de Dios, la comunión de él quedó interrumpida con Dios. Él murió espiritualmente. Vimos que él activó, aunque se activó la muerte eterna en él,
posteriormente, él fue restaurado. Pero también mucha gente recuerda que nosotros estuvimos estudiando que mucha gente dice, pero ¿por qué Adán no murió físicamente? Si digamos, si era una consecuencia. Nosotros veíamos que Adán no murió. ¿Por qué no murió Adán? Nada más recordando, ¿por qué fue que no murió Adán físicamente inmediatamente? ¿Recuerdan, familia? Por la oportunidad que le dio el Señor para que se arrepintiera. Es correcto. Muy bien. Porque el Señor es, digámoslo así, recuérdense que hay mucha gente que no ve en el Antiguo Testamento a un Dios airado, ve a un Dios que no, enojado, a un Dios que no tiene misericordia. Hay mucha gente que lo ve así, pero véanlo ustedes, aquí nuestro Dios está derramando misericordia sobre Adán. Él no lo consumió directamente, inmediatamente como debió haberlo hecho. Ahora, ¿cuál fue la razón? Derramar su misericordia y le presentó a Adán el Evangelio. Sí, él le presentó a Adán el Evangelio. ¿En dónde? Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan? Él se lo presenta y Adán lo cree. Adán lo cree. Ese versículo tiene el Evangelio encubierto y Adán posteriormente es restaurado. Pero aquí el punto que nosotros veníamos leyendo entonces es, Dios dejó a Adán vivo con la única intención de que Adán se arrepintiera y creyera en el sacrificio que Cristo haría por él. La descendencia de Adán, toda muere espiritualmente, todos nacemos muertos espiritualmente, toda la humanidad nace muerta espiritualmente. Nacemos todos condenados, bajo la ira de Dios, nacemos con naturaleza pecaminosa, todo esto que hemos venido estudiando. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios con la humanidad? Porque nosotros no deberíamos de estar. Porque si Adán, Dios lo hubiera consumido, como él lo establecía en su decreto en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, nosotros no estaríamos. Sin embargo, Dios nos deja a todos, nos deja nacer y nos deja vivir con un propósito, con un único propósito, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él, que creamos en Él. En eso es que hemos venido hablando. Ahora, recuérdense que nosotros no nacemos, eso lo vimos la semana pasada, no nacemos para ser ricos, no nacemos para ser felices, no nacemos para ser sanos o prósperos. Claro, todo eso es bonito y son bendiciones de Dios, pero nosotros nacemos para vivir en santidad, nacemos para arrepentirnos, para vivir en santidad, para glorificar a nuestro Dios. Ahora, un no obstante, hermanos, nosotros desde nuestro nacimiento estamos encerrados, como ya lo hemos visto, en una cárcel de pecado. Todo eso lo vamos a retomar ahorita más abajo. Estamos encerrados en una naturaleza pecaminosa. Lo único que sabemos es pecar. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la semana pasada poníamos un ejemplo. Un sentenciado a muerte en un presidio no está pensando si ese sentenciado va a ser ejecutado en una semana, él no está pensando en ser feliz, él no está pensando en comprar una propiedad, en comprar un carro, él no está comprando en que le restauren el matrimonio, él no está pensando en nada de eso. Él lo único que está pensando es en que se le perdone la vida, en que se le perdone la vida. Eso es lo único que está pensando esa persona. Bueno, esas personas somos nosotros. Nosotros, desde nuestro nacimiento, quedamos condenados, condenados. Quedamos bajo la ira de Dios, quedamos bajo maldición, con el único objetivo de que nos arrepintamos, creamos en nuestro Señor Jesucristo y nos volvamos a Él y vivamos para Él, para su gloria y para su honra. Y eso nosotros lo vimos. Entonces, realmente, nosotros, digámoslo así, debemos como creyentes, o sea,
estar gozosos porque se nos ha perdonado los pecados, se nos han perdonado nuestras transgresiones, se nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros lo vimos eso con bastantes pasajes, ¿se acuerdan? Que nosotros vimos que la única esperanza que tiene un impío es su propia vida. Eso ya nosotros lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, hermanos, la misericordia nos permite vivir, nos permite vivir mediante una suspensión temporal de la sentencia de muerte. Vamos a poner un caso. Nosotros estamos aquí como creyentes, pero la humanidad caída, la humanidad perdida en este momento, ellos están viviendo una suspensión temporal de la sentencia de muerte. Todo ser humano caído en este momento que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido, él en este momento está viviendo una suspensión temporal de la sentencia de muerte que tiene. Dios no lo ha ejecutado, ya él pecó, la paga el pecado es la muerte, mas sin embargo Dios no lo ha ejecutado. Pero cuando esa persona, si no recibió a Cristo, si no se arrepintió, cuando esa persona muera, esa persona va a ser atrapada por la justicia divina. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos la semana pasada? Inmediatamente se le pide la visa. Dijimos, pusimos, lo dijimos en sentido figurado. Se le va a pedir la visa para entrar a la vida eterna. ¿Se acuerdan? Y yo les decía a ustedes, decíamos, ¿y cuál es esa visa? El acta de los decretos. Nuestro expediente, nuestro expediente delictivo. Ahora, muy bien, si en el momento en que esa persona presente su expediente delictivo, si él vivió impíamente, él tiene ahí todo lo que él ha hecho en su vida, digamos, toda lo que son sus delitos, sus crímenes, sus transgresiones delante de Dios. Inmediatamente va a ser metido temporalmente, oiga lo que estamos diciendo, temporalmente en el infierno. Va a prisión temporal. Ahora, nuevamente, para restablecer esa comunión con Dios que nosotros como creyentes ahora tenemos, es solo a través, y lo veíamos ayer en el estudio, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, digámoslo así, que puede expiar nuestros pecados. Entonces, esta persona es atrapada en el momento de su muerte por la justicia divina y enviada a prisión temporal. Y va a estar ahí hasta la consumación de los tiempos, hasta que sea llamado el infierno a la presencia de Dios y sean puestos delante de él para todas estas personas, para ratificación de la sentencia y para la asignación del castigo eterno y ser enviados por toda una eternidad al lago de fuego. No hay más misericordia, no hay más gracia, no hay más amor de Dios sobre estas personas. No hay marcha atrás. Entonces, ¿qué pasa a diferencia de ellos? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros morimos y se nos va a pedir también el expediente delictivo, que nosotros lo mostremos. Pero nosotros, ese expediente delictivo nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar dónde está ese expediente? Bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, ¿dónde está ese expediente? Clavado en la cruz. Clavado en la cruz. Clavado en la cruz. Doña Evelyn, usted tiene una pregunta, disculpe, porque tiene la manita levantada. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Buenas que tengo noches. una mano? ¿Cómo que Sí, tengo una mano? Ni siquiera sé cómo hice eso. sí, no se preocupe, no se preocupe. Ahí tenía una manita, pero no se preocupe, tranquila. ¿Cómo quito Ahí, la manita ahora? perdón, ¿Ahora cómo la quito?
ahí, no se preocupe, si en este momento no la puede mover, no se preocupe. Yo creí que era que quería hacer alguna preguntita. No se Me va preocupe, a yo. disculpar. No se preocupe, doña Evelyn. Muy bien, entonces, ahora, entonces, el expediente delictivo de los creyentes está clavado en la cruz. ¿Y nosotros dónde lo veíamos eso? En Colosenses capítulo 2, versículo 14. Eso lo vimos, nosotros lo vimos la semana pasada. Entonces, a diferencia de ellos, a diferencia de los impíos, nosotros entramos a la vida eterna con el expediente de quién, familia, De Cristo, con de la hoja Cristo, blanca. con la hoja en blanca. Entramos con el expediente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto, porque a nosotros se nos imputó, se nos atribuyó la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo precioso, hermanos. Y por eso, digamos, nosotros, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos, creo que hablábamos la semana pasada, que qué pasaba con una persona? Y voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Qué pasa con una persona? Es un creyente, con un creyente. Esa persona vive como creyente, pero resulta ser que en un momento de debilidad, él no logra superar una tentación. Ya sea que venga manejando, yo les he puesto ese ejemplo a ustedes, venga manejando y en ese momento cruzó palabras insultantes con otro chofer y en ese momento de la cólera o el choque, a esa persona le da un infarto, a ese creyente le da un infarto y muere ahí. Pero él prácticamente murió contendiendo ahí, en una contienda. La pregunta es, podemos cambiar el tipo también de pecado. Puede ser que tuvo un momento de debilidad y en ese momento él se fue con una mujer, cometió adulterio y murió. En ese momento en el acto algo le pasó y murió. Viene la pregunta, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese creyente? Él muere. En el momento de su muerte, ¿a dónde va? Si el que le gusta contestar, levanta la manita para poder, digamos, hacerlo de manera ordenada. ¿A dónde va ese creyente? Bueno, ese creyente, ¿se acuerda que habían dicho la vez pasada, alguien dijo por ahí, que ese creyente se iba al infierno, que en el momento, como había pecado y había muerto en pecado, se iba al infierno, ¿se acuerdan? Bueno, no se va al infierno. ¿Por qué no se va al infierno? Porque la salvación de un verdadero creyente que ha estado viviendo rendido a Cristo no se pierde. Nosotros no adquirimos nuestra salvación por obras. Nuestra salvación fue por la obra de Cristo y no por nuestras obras. El expediente de nosotros va a estar limpio hasta el último día de nuestras vidas. No estamos hablando que tenemos una licencia para pecar. No estamos hablando de eso. No estamos hablando que nosotros podamos entrar en una práctica de pecado y digamos y creernos creyentes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si un creyente en un momento de debilidad, él falló y en ese momento es atrapado por la justicia divina en el momento de su muerte, ese creyente va al cielo, va al cielo, va al cielo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a entrar al cielo sin un solo pecado. Hasta el último día de nuestra vida, nosotros vamos a tener, no vamos a estar, digámoslo así, completamente sin pecado. Vamos a estar en una lucha siempre, hasta la sangre, sí, digámoslo así, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Pero tal vez un mal pensamiento en el momento, nos cruzó un mal pensamiento, nos salió una mala palabra, etcétera. Pero el punto es entender que todo creyente, la salvación no se pierde, lo primero. Nosotros entramos con las obras de Cristo, no con las nuestras. Y entramos con el expediente de Cristo, con la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo y no con nuestra justicia.
Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. No sé si queda claro, lo podemos volver a retomar. ¿Está clarito? ¿Queda claro, familia? Sí, señor. Muy bien. Entonces, muy bien. Nosotros, un impío necesita nacer de nuevo para poder restablecer esa comunión con Dios que está rota desde su nacimiento. Entonces se necesita nacer de nuevo, recibir la justicia de Cristo, recibe su Espíritu Santo y la comunión con Dios se activa. Somos reconciliados y hacemos la paz con Dios. Nosotros vimos eso la semana pasada. Ahora, eso no tiene nada que ver con nuestras obras, no tiene nada que ver con que somos buenos, no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. No tiene nada que ver con que nosotros nos congreguemos todos los domingos, no tiene nada que ver con orar, no tiene nada que ver con leer la Biblia. Nosotros entramos al cielo, porque hemos creído en la persona de Cristo, en su identidad divina, en todo lo que Él es. Entramos al cielo porque reconocemos su muerte, reconocemos su resurrección, conocemos el significado, reconocemos su vida perfecta y nos hemos sometido al señorío de Él en obediencia a su palabra, a sus decretos, a su gobierno. Esa es la forma como nosotros entramos a la vida eterna. Vimos también que la salvación, estuvimos viendo la semana pasada, que la salvación, aunque fue ofrecida a toda la humanidad, no toda la humanidad la toma. La salvación no es universal, tiene restricciones. Y las restricciones son precisamente esas: arrepentirse, creer y como evidencia someternos al señorío de Cristo, dando fruto, evidenciando el fruto. Ahora, nosotros veíamos también, y ahí era donde íbamos a empezar hoy, ¿qué pasa con estas personas? Y ya hicimos un adelanto. ¿Qué pasa con estas personas que no tienen la justicia de Cristo imputada, que no han sido declarados justos? Estas personas, como decíamos, son pasadas inmediatamente a prisión temporal, al infierno, a esperar la ratificación de la sentencia de muerte eterna en el juicio del trono blanco, para recibir el castigo eterno y ser enviados a la prisión eterna, el lago de fuego. Entonces, o usted enfrenta solo su pecaminosidad con la mala noticia de que aunque usted solo una vez pecara, usted va a ir a la condenación eterna, a la muerte eterna y sufrir el castigo por toda la sumatoria de todos los pecados y nunca podrá pagar su transgresión. Y esto lo dijo Jesús. ¿A dónde? Juan capítulo 8, versículo 24. Doña Mayela, por favor, ¿qué dijo en Juan capítulo 8, versículo 24? Ah, es que estaba sin el sonido. No Ya se voy. preocupe, Pero no se preocupe, doña Mayela. sí, sí, y estaba alcanzando la Biblia que le había dejado ahí. No se preocupe. Juan 8, 8:20 24. dice, dice, por eso os dije que moriréis por vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muy bien. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Porque si él está hablando a los fariseos, él está hablando a los líderes religiosos. Porque si ustedes no creen que yo soy Dios, que yo soy el Dios hecho carne, descendido del cielo, enviado de Dios, el gran yo soy del Antiguo Testamento, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir eso? O sea, toda persona que no cree en Cristo, que no se arrepiente, va a morir en sus propios pecados. O sea, la totalidad de todas sus transgresiones, digámoslo así, ella va a pagar por eso. O sea, se le hace la sumatoria de todas las transgresiones con todas las penalizaciones eternas y de ahí se le determina el castigo eterno. Una cosa, y aquí es importante que nosotros diferenciemos. Muchas personas no hacen esta diferencia. ¿Verdad? Una cosa es ser enviado al infierno o al lago de fuego y otra, ese es el lugar, el lugar. Y la otra cosa es el castigo eterno. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el lugar donde la persona va a pasar su eternidad en tormento, bajo la ira de Dios, y otro es el castigo eterno. O sea, en otras palabras, la sumatoria de las penalizaciones. Por eso el Señor habla de niveles de castigo. Hay niveles de castigo para el impío y hay niveles de recompensa para el creyente. Así es como el Señor maneja esto. Entonces, los impíos van a tener diferentes tipos de castigo en la eternidad, en el lago de fuego, conforme a sus propias obras. Ahora ustedes me dicen a mí, ¿de dónde saca usted eso? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas, al capítulo 12. Es muy importante que entendamos esto. O sea, hay niveles de castigo para los impíos. Hay niveles de castigo. Y hay que es diferente al lugar donde va a ir. Ya nosotros dijimos, el infierno es un lugar temporal. Ah, sí, pero es que ahí está, digamos, Caín. Caín está en el infierno y Caín ya tiene en este momento tiene más de 4.000 años de estar ahí. Un ejemplo, ¿sí? Pero ese no va a ser el lugar definitivo de Caín. Caín, digamos, digamos, perdón, dije, Caín en este momento tiene más de 6.000 años, 6.024 años de estar ahí metido. Pero ese no es el lugar definitivo de Caín. El lugar definitivo de Caín es el lago de fuego. Él está ahorita en una prisión temporal, esperando que el infierno sea llamado a la presencia de Dios. Igualmente, toda persona que muera hoy, Caín murió hace 6.024 años, pero toda persona que muera hoy sin Cristo va al infierno, a prisión temporal. Luego, esa persona tiene que esperar la consumación de los tiempos y va a ser llevada al final del milenio. Una vez que termine el milenio, dice, ahora vamos a ir a ese pasaje. Dice que el Señor llama al infierno, lo llama a su presencia. Y todas esas personas que están ahí van a ser, su sentencia va a ser ratificada. Una, va a ser ratificada la sentencia. Segundo, asignado el castigo eterno. Y tercero, enviado al lago de fuego. Una vez que se verifique que no está en el libro de la vida, y por supuesto que no está en el libro de la vida. Entonces, vamos a ir primeramente a Lucas, al capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Por favor, doña Marcia, si gusta, nos acompaña. Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. No tengo la Biblia cerca y no estoy cerca. No se, Estoy afuera, entonces no se no preocupe, doña puedo. Marcia. No se preocupe, tranquila. Gracias, No se muchas preocupe. gracias. Alex, usted, por favor. Capítulo 12, versículos 47 y 48.
12, Versículos 47 y 48. sí, señor. Ok. Dice la palabra de Dios, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pongámosle atención detenidamente, familia, a estos dos versículos. Dice, vea que aquí el Señor, aquí es el Señor Jesucristo el que habla. Y él pone dos siervos de ejemplo. Pone un siervo que es el del versículo 47 y pone otro que es el del versículo 48. Entonces dice, el del versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ese siervo conoce la voluntad del Señor, quiere decir que tiene luz, él tuvo luz. Este siervo es aquel que está en la iglesia y que ha estado en la iglesia muchos años, pero no se preparó, porque si él tiene luz es porque él, ¿dónde la recibió? En la iglesia. Él estaba en la iglesia, pero dice que no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, no obedeció a su palabra, no obedeció a su gobierno, no se sometió a su señorío. ¿Qué dice? Recibirá muchos, oiga, muchos azotes. Está hablando de castigo, muchos azotes. Ahora viene otro siervo, más el que sin conocerla es otro siervo. O sea, sin conocer qué, la voluntad de Dios. Este siervo no tenía luz. Este siervo era un impío que vivía, digamos, estaba completamente, digamos, bajo la corriente de este mundo, viviendo su vida, digamos, completamente, digamos, en rebelión contra Dios. Pero la diferencia es que no tuvo luz. Dice, hizo cosas dignas de azotes. Inclusive pudo haber hecho lo mismo que hizo el anterior. Hizo cosas dignas de azotes. Imagínense cualquier cosa. Pensemos que los dos hicieron lo mismo, solo que hay uno con luz y otro sin luz. Dice que será azotado poco. No sé, o sea, vamos a ver si me entienden cuál es la comparación que yo quiero hacer acá. La comparación que yo quiero hacer acá es en el sentido de los niveles de castigo. Ahora, dice, porque aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer acá es, ¿estos dos siervos son creyentes? No, el segundo no. El segundo no, el primero sí. Gastón, El- Eso, según lo que entiendo, sí. eh, El primero sí lo es y el segundo no. ok. ¿Alguien que quiera Bueno, aportar? Perdón, Gastón. es que digamos, si no tiene luz, quiere decir que no es creyente, o Tiene, no necesariamente. el versículo 47 dice que tiene luz. El versículo 47, el del 48 no tiene luz. Por eso sí, el primero sí es creyente, el segundo Ajá, no. ok. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo entiendo que el primero lo conoce, mas no lo obedece. El segundo definitivamente ni lo conoce ni lo obedece. Entonces, Es correcto, así es doña como Eve. yo lo estoy sintiendo. Así es. No, de hecho es así. Así es, vea. Vamos, vea que yo puse el ejemplo, les puse el ejemplo antes de leerlo. Yo les dije a ustedes, que el primero conoce, dice, conoce la voluntad de Dios, conoce la voluntad de su Señor, quiere decir que tiene luz. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde recibió esa luz? Esa luz la recibió en la iglesia. ¿A dónde se recibe la luz? En la iglesia. Él recibió la luz en la iglesia. Pero como dice doña Evelyn, él
aunque tiene luz, vean que él no se preparó, ni tampoco obedeció al gobierno de Cristo. Él no se sometió. Fue una persona que vivió conforme a la voluntad de él, no a la voluntad de Dios. Pero como tiene luz, recibe muchos azotes. Recibe muchos azotes. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Aquí, estas dos personas, ¿cuál es el destino final de estas personas? ¿Alguno de ellos va a la vida eterna o los dos van a la perdición eterna? Yo creo que aquí bien claro está donde dice que uno va a recibir muchos azotes y otro va a recibir menos azotes, pero la clave está en que los dos van a recibir azotes, o sea, es decir, los dos van a ir a ser condenados y Correcto, pudieron haber correcto. hecho lo mismo, los mismos, o sea, pudieron haber hecho lo mismo, mas sin embargo, uno lo hizo siendo desobediente y otro lo hizo siendo ignorante. Es lo que digamos, yo creo que ese es el punto. Por eso uno Ese es el recibe más que punto. el otro. Y hay otra palabra clave acá. Si estamos hablando de azotes, en el cielo no hay azotes. En el cielo no hay castigo. No hay castigo. Entonces estamos hablando que ambos van a ir al mismo lugar. Ambos van al infierno. Ambos van y digámoslo así, al lago de fuego. Ambos. Ahora, uno con más azotes. ¿Por qué tiene más azotes ese? Porque tenía luz. Porque conoce la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Vea, y ahí es donde nosotros debemos ser temerosos de Dios. Si nosotros estamos en la iglesia y estamos recibiendo luz, adquirimos un mayor nivel de compromiso con Dios. Ahora ya tenemos más compromiso, más responsabilidad con Dios, porque tenemos luz. Y por lo tanto, si nosotros no nos rendimos a su señorío, más azotes, más condenación hay para nosotros. Y aquí, digamos, viene el punto. Aquí hay un detalle también interesante, hermano. Vean, hay muchas personas que están en la iglesia, que creen que porque van a la iglesia, tienen 15, 20, 30 años de ir a la iglesia, se sienten, digamos, ellos dicen que ellos hicieron la oración del pecador, que ellos recibieron a Cristo, que ellos creen en Cristo, y ellos dicen que se arrepintieron. Pero una persona que se ha arrepentido obedece. Una persona que se ha arrepentido obedece, hace conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el gran punto. El gran punto está que muchas personas van a la iglesia, han creído en Cristo, han entendido de lo que se trata el evangelio, saben lo que es arrepentirse, entendieron lo que es el arrepentimiento, pero no quisieron someterse al gobierno de Cristo, a su señorío. No quisieron someterse a ellos, a él como Señor. Y ahí está, a obedecer su palabra, a obedecer su voluntad. Y eso, hermanos, significa que esa persona es un tibio. Son los famosos tibios que el Señor dice que él vomita. Porque ellos están ahí, digamos, un ejemplo, chupando de la savia divina, aparentando, digamos, una apariencia de piedad, se confunden entre los demás, todos se ven parecidos, todos se ven como creyentes, tienen apariencia de creyentes, pero no se han rendido. No se han, esa es precisamente, ellos son parte de esa iglesia visible que se va a quedar y no se va a ir en el rapto. Pero aquí el punto entonces, hermanos, resumiendo, ambos reciben castigo, ambos van al infierno, pero vea que uno tiene más nivel, uno tiene mayor nivel de castigo que el otro. Vamos a ir a otro ejemplo, Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11. Donde estamos nosotros ahorita es precisamente, digamos, en aquellas personas que han rechazado a Cristo. Lo rechazan, ellos van a morir en sus propios pecados. Y van a ser juzgados conforme al nivel de luz que tengan y conforme a las obras que ellos hicieron. Entonces vamos a ir Mateo capítulo 11, versículo 20, don Gastón. Y vas a leer desde el 20, por favor, hasta el 24. Sí, señor. Dice,
Entonces comenzó a reconvivir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque se había arrepentido diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silo y en ceniza, en Cilicio y en ceniza, perdón. Por tanto os digo que el día de tu juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ok? Entonces, vamos a irlo viendo con calma. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿De dónde eran esas ciudades? Eran de la zona de De Galilea, Palestina, Galilea. de Galilea, de la zona de Galilea, de la Galilea de los gentiles. Ok, dos. Ahora, ¿por qué es interesante, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estableció él su ministerio de operación? ¿Dónde tenía él su centro de operaciones? ¿En qué lugar? Capernaum, dice doña Maya. Capernaum, En Capernaum. Capernaum, en Capernaum. Entonces, Capernaum también está en la Galilea de los gentiles. Entonces, el Señor se estableció en una zona que era sumamente necesitada de la gracia de Dios. Entonces, él dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, y menciona dos ciudades del Antiguo Testamento que Dios les llevó juicio, y les dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ellas se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En otras palabras, yo he hecho cualquier cantidad de señales a ti, Corazín y Betsaida, que si yo las hubiera hecho en Tiro y Sidón, ellas se hubieran arrepentido. ¿Qué nivel de incredulidad más grande tienen ustedes? En otras palabras, eso es lo que está diciéndoles el Señor. Por lo tanto, os digo, y aquí viene el punto, por tanto os digo que en el día del juicio, ¿cuándo? ¿Cuándo es ese día del juicio? ¿De cuál juicio está hablando? El trono blanco. Del trono blanco. Gracias, doña Mayela. Por tanto os digo que en el día del juicio del trono blanco será más tolerable, oiga, más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Más tolerable. O sea, va a ser mucho más intenso el juicio para Corazín y Betsaida que para Tiro y Sidón. Niveles de castigo. ¿Por qué razón? Porque en Corazín y en Betsaida el Señor hizo cantidad de señales, milagros, y la gente no creyó, no se quiso arrepentir. Mas, sin embargo, a pesar de que en Tiro y en Sidón hubo maldad, el Señor no se les presentó a ellos, ni les hizo esas señales, ni les hizo esos milagros. El Señor no estuvo ahí. Entonces ellos tenían más responsabilidad delante de Dios por lo que ellos pudieron ver. Sigamos leyendo. Y aquí viene: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Ya dijimos, Capernaum era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde él se instaló. Y dice que Capernaum fue levantada hasta el cielo. ¿En qué sentido? O sea, tenían al Señor Jesucristo ahí, al Mesías, al Dios hecho carne con ellos, haciendo milagros, haciendo señales.
tuvieron la oportunidad de ser levantados al cielo. Pero dice, hasta el Hades serás abatida. Hades, ¿qué significa Hades? Mm, Lugar de, lugar de tormenta. ¿No? Lugar de tormento. Gracias, doña Maya, el lugar de tormento. Es la palabra griega, lugar de tormento. La palabra, ¿cuál sería la palabra hebrea para Hades? La palabra hebrea, ¿cuál era? ¿Qué? No, que estaba ahí. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra Seol. hebrea? Seol. Seo- Muchas gracias, Seol. Gastón. Seol. Seol significan lo mismo. Lugar, digámoslo así, digámoslo así, se le llama Hades, digamos, pero es el lugar de los muertos. Era donde iban los muertos. Pero recuérdense que en el Nuevo Testamento ya no está el seno de Abraham. Por eso dijimos lugar de tormento. Yo le acepté a doña Mayera lugar de tormento. ¿Por qué? Porque ya no está el seno de Abraham. El seno de Abraham había sido llevado al cielo después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. El Hades hoy es el infierno. Hoy significa infierno, hoy significa lugar de tormento y está debajo de la tierra. Entonces dice que hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno, hasta el lugar de tormento. Porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Vea qué interesante. Sodoma, Gomorra, Seboín, todas esas ciudades fueron 4 ciudades que el Señor destruyó, junto con, o sea, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, y otras 2, Seboín, y hay otra por ahí, digamos que ahorita se me escapa el nombre, digamos, pero el Señor las destruyó por la maldad que habían en ese momento, los pecados contra la naturaleza, digamos, fueron destruidas. Pero el Señor les está diciendo a los de Capernaum que si los de Sodoma y Gomorra y Seboín hubieran visto los milagros que él hizo en Capernaum, ellos se hubieran convertido, ellos se hubieran vuelto al Señor, que por eso va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Capernaum. ¿Por qué? Porque tuvieron más luz en Capernaum que en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Niveles de castigo. Niveles de castigo, hay niveles de castigo. O sea, es igual que aquí. ¿De dónde cree que salen los juzgados? Salen de la misma palabra de Dios. Vamos a poner un caso. No es lo mismo, digamos, una persona que viole sexualmente, digamos un ejemplo, abuse sexualmente de un niño a una persona, digamos, por decir algo, que tuvo una infracción de tránsito porque se brincó un semáforo. Las penas son diferentes. ¿Me entiendo? Las penalidades son diferentes, los castigos son diferentes. Es lo mismo en las Sagradas Escrituras. Nosotros, digamos, nosotros los creyentes no vamos, digamos, era exactamente igual, pero ¿quién pagó eso por nosotros? No es que el Señor llegó y borró todo eso, no. El Señor lo tomó sobre él, nuestro Señor Jesucristo, y él pagó por todas nuestras porquerías, por todo lo que nosotros habíamos hecho. Ahora, con los impíos, ellos van a tener que pagar ellos mismos sus propias penas, la sumatoria de todas sus transgresiones. Por eso el Señor decía que ellos van a morir en sus propios pecados. Si hay alguna dudita hasta el momento de eso, me pueden consultar. ¿O vamos bien ahí? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 40. Marcos 12, 40. Y por favor, doña Evelyn, tal vez nos colabora con Marcos 12, 40. Voy, estoy buscando. Sí, señora, no se preocupe. Marcos 12, 12, 40. listo. Sí, señor. Y despojan de sus bienes a las viudas. ¿Ese es? Sí, señora. Y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿De quién están hablando ahí? ¿De quiénes estaban hablando y por qué van a recibir mayor castigo? Los fariseos. Los fariseos, correcto. Está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas, está hablando de los intérpretes de la ley.
tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se dan cuenta? Mayor condenación, mayor castigo. Hay una diferencia, digámoslo así, digamos, en los azotes que van a recibir los impíos. Capítulo 19, versículo 11, Elisa, del Evangelio de Juan. Este lo acabamos de ver, este está fresquito. Lo vimos en estos días atrás. Capítulo, ¿qué? Perdón, Oscar. Capítulo 19, versículo 11. Lo leo ya. Sí, por favor. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Te acuerdas que ya lo vimos, familia? Ajá, ¿quién era el que mayor pecado tenía? O sea, lo voy a leer, por favor, lo voy a leer de nuevo, lo voy a leer de nuevo. Respondió Jesús, ninguna autoridad, ¿a quién le está diciendo eso? Se lo está diciendo Jesús a Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, del cielo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién era ese otro que tenía más pecado que Pilato? Caifás. 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 No estamos hablando de Judas. Judas no fue el que lo entregó a Pilato. El que lo entregó fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Caifás fue el que lo entregó a Pilatos. Por lo tanto, él tenía mayor responsabilidad, tiene mayor responsabilidad delante de Dios antes que Judas. Judas solo fue un instrumento que se lo entregó a los judíos, pero los judíos no podían ejecutar a Jesús, porque la pena de muerte ellos no la manejaban los romanos. Entonces, el que tenía mayor poder en ese momento, digámoslo así, digamos, para entregárselo a Pilatos, era Caifás. Él era la cabeza de la religión judía. Entonces, queda claro esto en los niveles de castigo. Muy bien. Entonces, hermanos, o usted, digamos, estamos hablando de un impío, o esa persona va a aquel Jesús que recibió, perdón. Muy bien. O usted va a aquel que recibió el castigo por la sumatoria de sus pecados y tomó su lugar muriendo por usted, o usted sufre el propio castigo. Esas son las dos opciones. O yo cargo con toda mi pecaminosidad y voy a ser castigado totalmente, digamos, y nunca voy a salir de ahí, de ese lugar de tormento, de ese lago de fuego. O yo lo asumo o corro a aquel que lo asumió por mí, a nuestro Señor Jesucristo. Vean qué interesante, hermanos. Dos versículos, vamos a ver dos versículos que son muy interesantes con respecto a esto. Romanos 8:32 y vamos a ir a doña Mayela. Romanos 8:32. $8.32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Muy bien. Miren este versículo. Vean, este versículo lo que nos está diciendo a nosotros es que nuestro Señor Jesucristo, Él llegó y tomó toda la carga de pecados, la sumatoria de todos los pecados de todos aquellos que habían de creer en Él. Él los tomó sobre Él. Él se hizo pecador por nosotros, sin ser pecador, sin tener pecado en Él. Él lo tomó todo sobre Él. Ahora, a partir de ese momento en que Él cargó con todo eso, Él ahora es el criminal delante de Dios. Él ahora es el pecador delante de Dios. Y Él es ahora el que Dios tiene que ejecutar y derramar toda su ira sobre Él. Por eso dice aquí, es interesante, porque ven ustedes, hermanos, estamos hablando del Hijo de Dios, el Hijo precioso de Dios,
el Hijo en el cual el Padre tiene contentamiento. El Hijo perfecto de Dios dice, él dice lo siguiente el Padre, en este caso Pablo, el que no escatimó, escatimar, recuerde que esta palabra significa, si ustedes la buscan del griego al castellano, el que no perdonó, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó, la palabra, entregar judicialmente, lo entregó para ser ejecutado por todos nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, los que han creído, se han arrepentido y se han sometido a su señorío. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí hay un punto, hermano. Digámoslo así, vean qué interesante. ¿Por qué usted cree, por qué mucha gente cree que, que Dios va a tener misericordia de usted si usted se mantiene en una práctica de pecado, aún yendo a la iglesia, aún sirviendo, aún, digamos, leyendo la Biblia, aún orando? Si usted se mantiene en una práctica de pecado continuamente, ¿qué le hace pensar a usted que Dios lo va a pasar por alto? Que Dios lo va a perdonar y lo va a llevar a la vida eterna. Si ni siquiera su hijo perdonó. ¿Entienden el punto, hermanos? La gravedad de esto. Eso es para aquellos. El otro día yo escuchaba una conversación de un sacerdote anglicano que ellos ahora casan personas del mismo sexo. Entonces, yo le hacía la pregunta a él. Yo le dije directamente, pero ustedes, ¿cómo, de dónde toman ustedes ahora, digamos, por decir algo, de dónde dicen la palabra de Dios que Dios abre una puerta para eso? Si estamos hablando de que si ustedes los reciben a ellos, que estamos hablando, nosotros recibimos a los pecadores porque todos somos pecadores. Pero una vez que la persona está expuesta a la palabra, la persona se expone a la palabra, tiene que haber un fruto. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que creer esa persona para ser transformada. Y la idea de transformada es que si lo que vino a la iglesia fue una pareja del mismo sexo y estuvo expuesta durante un año, año y medio, digamos, a las Sagradas Escrituras, lo que, lo que se espera de esa persona, de esas dos personas, es que ahora se arrepientan, crean y se sometan al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Contrariamente, este sacerdote anglicano dice que ellos los reciben y que si ellos quieren casarse, ellos los casan. Vean ustedes qué tremendo. O sea, entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están fomentando el pecado. Están fomentando la práctica de pecado y están llevando, como decía nuestro Señor Jesucristo, los están haciendo reos del infierno. Entonces, digamos, aquí es muy importante porque el que no escatimó, el que no perdonó a su propio hijo, ¿cómo entonces ese par de personas piensan que van a ser perdonados si están en una práctica de pecado sin arrepentimiento? ¿Entendemos, hermanos? Segunda Corintios capítulo 5, vamos. Segunda de Corintios capítulo 5 y va don Alex. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Muy bien, 5:21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Al que no conoció pecado, ¿quién es el único que no ha conocido pecado? Jesús. Cristo. Jesucristo. El único que no ha conocido pecado. Por nosotros lo hizo pecado
y lo hizo pecado para ejecutarlo a él, para que nosotros no fuésemos ejecutados. ¿Entendemos el punto, hermanos? Vean ustedes, Jesucristo fue hecho pecado y fue ejecutado para que nosotros no fuésemos ejecutados. A diferencia de nosotros, todos aquellos que rechacen a Cristo van a ser ejecutados a la pena capital, a la muerte eterna. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, declarados justos por la justicia de él. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño repasito así de algunas cositas que nosotros vimos inicialmente, porque vamos a entrar ahora, vamos a ir ahora, digamos, a agarrar las consecuencias, digamos, de cómo quedamos nosotros, cómo quedó Adán después del pecado. Y las vamos a ver en detalle. Porque recuerde que nosotros lo que estamos estudiando ahorita son las malas noticias para el impío. Entonces, ¿cuál es la condición del falso creyente? Oigan la pregunta, esto ya lo vimos. ¿Cuál es la condición del falso creyente, del creyente carnal o practicante de pecado? ¿Cuál es la situación legal delante de Dios? Y me levanta, o sea, me pueden levantar la mano para hacerlo en orden. Repito la pregunta, ¿cuál es la condición legal del falso creyente o creyente carnal o practicante del pecado? Las tres son sinónimas. ¿Cuál es la condición legal delante de Dios de esa persona? Convictos, Oscar. Convicto, ok, convicto, pero ok, trate un poquito, amplíeme un poquito más. Convicto, ¿cómo? Está bien, la palabra está bien usada, convicto, pero, o sea, está bien, pero ¿qué más? Porque ¿cuál es la condición legal? Él está convicto, sí, pero ¿qué significa eso? Ajá, Una Gastón, sentencia. ok, ahí está el punto, vea, ahí está, gracias Gastón, vea. ¿Cuál es la condición del falso creyente? Recuerde que, digamos, la iglesia está llena de falsos creyentes. La iglesia está llena de falsos creyentes. El falso creyente también es el creyente carnal. Es aquel creyente que vive una doble vida o digamos que está en prácticas de pecado. ¿Cuál es la condición legal de esa persona? Muerto espiritualmente. Está condenado a muerte eterna desde su nacimiento. No ha nacido de nuevo. Y puede tener 30 años de estar en la iglesia, no ha nacido de nuevo. Muy bien. Vamos ahora. ¿Cuál es la condición del creyente verdadero delante de Dios? ¿Cuál es la condición legal del creyente verdadero delante de Dios? Alguien me levanta la mano. ¿Cuál es la condición legal? Porque recuérdese que Justificado, nosotros, perdón, sí, doña Maye, justificado. justificado, perfecto. Justificado, muy bien. Justificado, esa es la palabra correcta. Hemos sido justificados, declarados justos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados. Muy bien. Ahora, aquí, digamos, hermanos, vamos a una tercera pregunta. ¿Qué sucede? Todo esto ya lo habíamos visto, es para entrar al próximo tema. ¿Qué sucede con los pecados de los pecadores impenitentes? ¿Qué sucede con los pecados de los pecadores impenitentes? Recuérdense que todo esto es en un marco legal. Recuerden que nuestra situación con respecto a Dios es un problema legal, el que nunca o sea, no se nos olvide eso, no lo saquemos de nuestra mente. Tenemos un problema legal con Dios. El único que nos puede restaurar, reconciliar, justificar legalmente es Jesucristo. No hay otro camino. ¿Qué sucede con los pecados de los pecadores impenitentes? Un pecador impenitente murió. ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucede con esos pecados? ¿Entendemos la No, pregunta? no,
clavados en la cruz, ¿cómo es? Repito la pregunta, es que ¿Qué por eso sucede? vea, ¿qué ¿Qué sucede? sucede Bueno, vea, con los ¿qué sucede pecados? con los pecados de los pecadores impenitentes? ¿Qué es un pecador impenitente? Para ver, primero, ¿qué es un pecador impenitente? Para que entiendan la pregunta, pero yo sé que ya esto lo hemos visto. ¿Qué es un pecador impenitente? Ujú. Los justificadores. Un pecador impenitente. Elisa, usted está levantando la mano, me parece, no. No, Oscar, Ok, un pecador impenitente es un pecador no arrepentido, es un pecador que murió sin arrepentimiento. Por ejemplo, en la cruz había el Salvador del mundo, un pecador impenitente y un pecador penitente, un pecador arrepentido. ¿Entendemos el punto? Un pecador penitente que se arrepintió y un pecador impenitente que no quiso arrepentirse, que era el otro ladrón. Entonces, ¿qué sucede con los pecados de los pecadores impenitentes? ¿Qué sucede con los pecados de los pecadores impenitentes cuando mueren? No son perdonados y van al lago de fuego. ¿Ok? Van a ser Exactamente. juzgados. O sea, muy bien, no son perdonados, estamos claros, porque por eso está, digamos, recuerden, no se arrepintieron. Acabamos de verlo eso, Juan 8:24. Ellos van a morir en sus propios pecados. Ellos se les va a cargar la totalidad de su pecaminosidad, la sumatoria de todos los pecados que ellos cometieron en toda la vida. Si cometió 4,000 pecados en toda su vida, esos 4,000 pecados tienen una pena cada uno de ellos. Y él va a pagar por cada uno de esos pecados. Eso es, recuérdense que Jesús dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es acumulativo mientras viva, tiene una hoja de delincuencia. Ahora, ¿qué sucede con los pecados pasados de los redimidos? Ay, Son borrados, sí. Perdón, perdón, Alex. Se borran cuando somos redimidos, tenemos el acta, o sea, de papel en blanco. Exacto, exacto. Jesús pagó por ellos. Sí, Colosenses señor. 2:14, el acta está clavada en la cruz. Perfecto, gracias, Alex. ¿Qué sucede con los pecados pasados de los redimidos? Están perdonados. Está el acta clavada en la cruz. Jesús pagó por ellos. ¿Qué sucede con los pecados presentes y futuros de los redimidos? A ver, es otra pregunta. Ya lo vimos también. Nuevamente, ¿qué sucede con los pecados presentes y futuros de los que hemos sido redimidos? Eh, Quedan igual, don Oscar. O sea, Eh, los pasados de los redimidos son borrados. Y los presentes, como tenemos al Señor y nos podemos arrepentir, creo que quedan borrados igual, ¿no? creo que lo llaman. ok, los pasados, recuerden, los pecados pasados ya fueron, digamos, Ya fueron clavados en la borrados, sí. cruz, Ajá. pagados. Pero él no, recuerde que Jesús no solo pagó nuestros pecados pasados, él pagó en la cruz también nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Ya están pagos, él no tiene que ir a la cruz por esos. Sí, Ya quedaron es igual pagos. es igual a la pregunta anterior, pero Es, lo que es pasa es que aquí se le es casi añaden igual, es casi igual, pero hay una diferencia. Tiene Hay una consecuencia en diferencia. la tierra. Eso, Gastón. Muy bien. Alex, muy bien.
O sea, perfecto. Estamos claros en que Jesús pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero él pagó, ¿qué fue lo que Jesús pagó? Las consecuencias eternas. Ve- Jesús pagó las consecuencias eternas. Cuando él fue a la cruz, él pagó las consecuencias eternas, digámoslo así, y muchas de ellas terrenales que nosotros íbamos a pasar, debimos haber pasado en nuestra vida pasada. Con respecto a los pecados presentes y futuros, nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados, digámoslo así, las consecuencias eternas. Él las pagó en la cruz. O sea, un cristiano, un creyente ya no tiene consecuencias eternas. Pero usted me dice, sí, pero es que él va a fallar, nosotros vamos a pecar y nos tenemos que arrepentir y van a haber consecuencias. Correcto, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Un creyente, digámoslo así, peca, inmediatamente activa una consecuencia. Pero antes activábamos, cuando éramos impíos, activábamos dos consecuencias, una eterna y otra terrenal. Ahora los creyentes activamos solamente la consecuencia terrenal. La eterna está paga por nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree que como creyente usted puede seguir pecando y que no va a tener ninguna consecuencia, está equivocado. Está equivocado. Hay una disciplina del Señor. Capítulo 12 de los Hebreos. El Señor dice que Él castiga como un padre a los que aman. Entonces quiere decir que hay consecuencias terrenales, que el Señor, digámoslo así, no nos exonera de esas a los creyentes. Hay veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo soy creyente, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Si yo soy, pero, no, examínese primero. Primero examínese a ver si hay anatema, si hay pecado en su vida. Bueno, no hay pecado en su vida. Perfecto. Entonces, no estamos hablando de disciplina del Señor. Podemos estar hablando entonces de purificación del Señor. El Señor nos purifica. Podemos estar hablando también, digámoslo así, digamos, el Señor en su soberana voluntad tratando con nosotros en cierta área. Pero digamos, el punto es que los pecados presentes y futuros para un creyente no puntean con consecuencias eternas, punteamos con consecuencias terrenales. Tenemos que tener claro eso. Todo pecado ocasiona una consecuencia. ¿Estamos claros de eso? Sí, sí, sí. Ahora, si ustedes quieren, era lo que hablábamos ayer durante la Santa Cena, recuérdense, hay muchos que están debilitados, hay muchos que están enfermos y hay muchos que ya duermen. Eso es algo que los creyentes siempre debemos tener claro. O sea, no pisoteemos la sangre de Cristo, no la tomemos por inmunda, no afrentemos al Espíritu Santo, porque van a haber consecuencias, van a haber consecuencias terrenales para los creyentes. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos entonces ahora a ver las consecuencias. Vea que la situación es compleja, la situación es complicada para un impío. Vea todo lo que el impío, digamos, se ha echado encima. Cuando Adán, cuando Adán no había pecado, solo había un reino, el reino de Dios. Pero cuando Adán pecó, ahora hay dos reinos, reino de tinieblas y reino de la luz. Todo ser humano nace en el reino de las tinieblas. Todo ser humano nace esclavo de Satanás. Todo ser humano nace con naturaleza pecaminosa. Todo ser humano está ahí en las tinieblas. Tiene que ser sacado de ahí y el único que nos puede sacar de ahí es Jesús. Esa es la condición terrible de un ser humano. Esa es la condición por la cual tenemos que irnos a Cristo. Entonces ahora vamos a ir viendo detalladamente, digamos, las diferentes consecuencias. Creo, vamos a hablar de 7 consecuencias. Ya vimos una, la vimos livianamente. Quedamos muertos espiritualmente.
Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, porque la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo? Es que yo no entiendo. O sea, sí, digamos, mis nietitos nacieron muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Todo ser humano, aunque sea un bebé, nace muerto espiritualmente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Don Gastón. Sí, señor, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Muy bien, se dan cuenta. O sea, ¿qué estamos ahora? ¿Qué es lo que estamos fundamentando? Estamos fundamentando que en este mundo hay vivos espirituales y hay muertos espirituales. Hay vivos físicamente, así como hay personas que mueren físicamente. Entonces, en este mundo hay personas que tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Y aquí lo terrible de este pasaje es que se le está hablando a una iglesia. Se le está hablando a una iglesia. Eso es algo importante, hermano. Se le está hablando a una iglesia. Y se le está diciendo, y el que habla es Jesús, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. Es decir, tienes nombre de cristiano. Tienes nombre de que vives, cristiano. Y estás muerto. Qué tremendo. Está en la iglesia, pero está muerto. La iglesia de hoy en día, hermanos, la gran cantidad están muertos. No han nacido de nuevo, están recibiendo luz y luz y luz y luz y no nacen de nuevo porque no se han rendido. No se han rendido al señorío de Cristo. Ok, ahí tenemos uno. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos con, tal vez doña Erika nos ayuda con ese. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo el 1 y el 5. Perdón, don Oscar, el 1 y el 5, o Sí, del 1 al 5. no, capítulo 2, versículo 1 y el versículo 5, nada más. El 1 y el 5. Para Gracias. enfatizar, sí, recuerde que estamos viendo, ahorita estamos viendo la primera consecuencia que adquirió el hombre. El hombre pecó, inmediatamente murió. La muerte espiritual. Ajá. Lo tiene, doña Erika. Todavía no, ya voy. No se preocupe. Aquí lo importante, todos estos versículos que ahorita vamos a ver, tienen Capítulo que, 2. sí, capítulo 2, versículo 1, Efesios. ¿Qué dice? Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados. Muy bien, leamos ese primero y ya vamos a leer el 5. Vean, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, y él nos dio vida a vosotros. Y es interesante, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero lo interesante de esto es que toda esta gente tenía vida física, pero estaban muertos espiritualmente. O sea, una persona puede tener vida física y estar muerta espiritualmente. Versículo 5, Erika.
Por favor, doña Erika. Ahí mismo donde estamos. Lo tiene a mano. Tal vez si alguien lo tiene, digamos, para no... Oscar, yo lo... Sí, Elisa, entonces, lea el versículo 5. Ok. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, vean ustedes acá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esta es una pésima noticia. O sea, hay mucha gente que está muerta. La humanidad, el mundo está muerto. Pero en la iglesia hay mucha gente muerta también. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Doña Maye. Es que estoy con problemas con el internet yo. No, no se preocupe, doña Erika, no se preocupe. Colosenses 2:13. 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en Sí, Colosenses perdón. 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Y a vosotros, Pablo nuevamente hablando de la iglesia, y a vosotros, ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados. ¿En qué momento recibimos la vida, hermanos? Cuando nuestros pecados son perdonados. Pero para que mis pecados sean perdonados, yo tengo que arrepentirme. Pero no quiero arrepentirme porque estoy enamorado de mi pecado. Entonces usted no tiene vida espiritual. Usted todavía no ha nacido de nuevo, usted está muerto espiritual, para atrás y para adelante. ¿Entendemos eso, hermanos? Ya, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay vida espiritual. Si no hay vida espiritual, estamos muertos espirituales. Muertos espiritualmente. Esa es la condición de un impío y esa es la condición de un tibio. El tibio y el impío están en la misma condición. Más bien el tibio con más responsabilidad delante de Dios. Mateo 8:22. Mateo 8:22. Por favor, Alex, don Alex. Mateo 8:22. Oscar lo va a leer, Leandro. Perfecto. Excelente. Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le dijo a un discípulo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vea qué interesante, en el versículo 21 dice lo siguiente, otro de sus discípulos le dijo, Señor, antes de seguirlo a usted, antes de seguirte a ti, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos el punto? O sea, Jesús quiere darle vida a ese discípulo. Él quiere darle vida. Y el Señor le dice, venga, sígame. Deje que los muertos del mundo, todos aquellos que están muertos espiritualmente, entierren al muerto físicamente. Entonces, hermanos, hay una realidad. Hay una realidad. La gente nace muerta espiritualmente. Lucas capítulo 9, versículo 6. Lucas 9:6. Lucas 9:6, don Gastón.
Sí, Señor, dice. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas No, partes. no, yo creo que ese está, lo tengo errado ahí. Este no es el versículo que Ese no me, es. no, ahí digamos, yo creo que lo copié mal. Vamos entonces perdónenme, Gastón, ahí mismo en 15:24. Lucas siempre. Lucas, sí, Lucas, Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 24. Ok. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a Ajá, regocijarse. muy bien. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ve qué interesante, hermanos. Ustedes conocen esta parábola del hijo pródigo. Dice, porque mi hijo, ya ustedes conocen la historia, se había ido al mundo a derrochar los bienes. Dice, porque mi hijo muerto era, estaba muerto, muerto espiritualmente. Él no estaba muerto físicamente, estaba muerto espiritualmente. Se había ido al mundo a derrochar. ¿A qué se fue ese hijo? Se fue a derrochar los bienes del padre. Pero hay muchos que no derrochan los bienes del padre, derrochan sus propios bienes, lo que generan ellos mismos. Y van y lo derrochan. Están muertos, están muertos. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Ha revivido en qué sentido? Ahora tiene vida espiritual. Él recuerde que el hijo pródigo se volvió en sí, se arrepintió, reconoció su pecado delante del padre y volvió a su padre. Y dice, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una persona que está en una práctica de pecado está muerta. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 14. 1 Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 14. 1 Juan 3, 14. Elisa. 3, 14. Nosotros, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? Veanlo acá. El apóstol Juan le está hablando a la iglesia y le dice, nosotros sabemos los creyentes, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Porque estábamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos vida espiritual. Estábamos muertos. Esto es una mala noticia para toda persona que no conoce a Cristo. Está muerta. Está muerta. Hemos pasado de muerte a vida. En que, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es una evidencia. Lo que está mostrando ahí es digámoslo así, es un fruto. ¿Cuál es el fruto de que nosotros hemos nacido de nuevo? Ahora amamos a los hermanos. Si usted no ama a su hermano, usted no conoce a Dios, usted no ha nacido de nuevo, es algo que ya hemos estudiado. Muy importante. Si usted no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Que no lo conoce. Dice la misma palabra de Dios, aquí el apóstol Juan lo dice. Entonces, el que no ama a su hermano no está mostrando la evidencia de que ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Si yo sigo con ideas, con odios, con enojos con mis hermanos, permanezco muerto. O sea, en otras palabras, sigo muerto igual como estaba. Esa es mi condición, muerto espiritualmente. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos a, no sé si doña Erika lo tiene, Romanos 5:12. Sí, un momento. Gracias. 5:12 dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Muy bien. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte física y primeramente la muerte espiritual y luego la muerte física y la muerte eterna para los que no se arrepienten. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte, la consecuencia, y por el pecado la muerte. O sea, Adán pecó e inmediatamente entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, todos los hombres nacen muertos espiritualmente y nacen para morir físicamente. Y si no se arrepienten, para morir eternamente. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Nuevamente, lo repito. Dice que por el pecado la muerte. Entonces, la muerte es una consecuencia del pecado. Vean qué tremendo. O sea, lo que estamos viendo ahorita es lo que ocasiona el pecado. El pecado de Adán ocasionó la muerte espiritual y todo ser humano nace muerto espiritualmente y eso es muy grave porque eso lo que quiere decir es que esa persona está separada de Dios, sin comunión con Dios y que esa persona, digamos, si no se arrepiente antes de que muera físicamente, que la única razón por la que está viva es para que se arrepienta, si no se arrepiente, esa persona muere físicamente y va a morir eternamente. Ahí están las tres muertes. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres nacemos muertos. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda consecuencia. Ya vimos la primera, vamos a ver la segunda. Todos los hombres nacemos bajo la ley del pecado. Todos. Todos los hombres nacemos bajo naturaleza pecaminosa, innatamente. Todos nacemos innatamente con naturaleza pecaminosa. Todos. No hay nadie que escape a esa verdad. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, todos somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores, porque venimos con naturaleza pecaminosa. Vamos a, ¿de dónde pasó esto? Entonces vamos a hacerlo así. Ahorita vamos a ir a Gastón, por ejemplo, me va a leer Génesis capítulo 5, versículos del 1, el 1 y el 3. Elisa me va a leer Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a ir luego vamos a ir a Romanos. Vamos con ustedes primero. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 3. Gastón. Sí, señor, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El 1 y el 5 me dijo, perdón, El ¿verdad, 3, Oscar? el 1 y el 3. Ok, voy de nuevo. Este es el libro de generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, perdón, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí vemos, hermanos, vean. Dios creó al hombre, dice el versículo 1, el día en que Dios, dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Dios lo hizo a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Pero en el versículo 3 vemos que, y vivió Adán, ya aquí es después del pecado, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo? A su semejanza. Nosotros somos a semejanza de Adán. ¿Qué quiere decir eso? Adán ya había pecado. Ahora somos Sí, que tenemos que tenemos la naturaleza pecaminosa. tenemos ahora la naturaleza pecaminosa. Tenemos ahora la naturaleza caída. Entonces, vean, nosotros ya hemos hablado de que tener naturaleza caída es estar bajo una ley, bajo la ley del pecado. Toda la humanidad, desde el chiquito más pequeñito, desde el bebé, desde que el bebé nace, viene con naturaleza pecaminosa, viene con naturaleza pecadora. No hay que hacerle nada, ya está listo para pecar. Esa es la naturaleza que nosotros adoptamos como consecuencia de Adán. Vamos un momentito a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3.
Doña Elisa. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, aquí vemos, vea, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El creyente ahora ya no vive en los deseos de su carne. ¿Por qué razón? Porque ahora está bajo la ley del Espíritu, no bajo el pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de él. Pero si el pecado se sigue enseñoreando de usted, es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted todavía no ha sido redimido. Usted todavía, en este momento, usted todavía no es salvo. Si usted muere, usted va a ser atrapado por la justicia divina y usted va a ir a prisión temporal, al infierno, para posteriormente ser ratificada la sentencia y el castigo hacia el lago de fuego. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea, ese es el punto. Si yo vivo todavía, vea que dice Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Él está hablando a la iglesia, nos está hablando a los creyentes. Nosotros en otro tiempo estábamos revolcándonos en el pecado. En otro tiempo. Dice, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, rendidos completamente a la carne y a los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y esta es otra de las consecuencias que la vamos a ver, si nos da chance ahora más adelante, si no la próxima semana. Éramos por naturaleza, oiga, por naturaleza. Todo ser humano por naturaleza, ¿qué quiere decir? Desde nacimiento. Por naturaleza es hijo de ira. Por naturaleza. ¿Y qué quiere decir que es un hijo de ira? A ver, si yo soy un hijo de ira y me quedo así, ¿qué quiere decir? Hijo de pecado. Es un pecador. Vamos para el infierno. Eso. El hijo de ira significa que estoy destinado a la ira de Dios. Eso es lo que significa. Soy un hijo que estoy destinado a la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque mi naturaleza es pecaminosa y no me volví al Señor. Éramos por naturaleza. Ya no lo somos. Ya no hay ira sobre nosotros porque Jesús la recibió, pero sobre el verdadero creyente. Hermano, vea, si nosotros logramos entender esto, usted digamos, usted va a entender muchas cosas que le están pasando en sus vidas. Muchas veces nosotros no entendemos que cada pecado acarrea consecuencias. Y aunque a usted le guste el pecado y el pecado le sepa rico, va a tener una consecuencia y muy seria. El pecado, recuerdes, es el peor de los ladrones, le roba la gloria a Dios, le roba la vida eterna, le roba el gozo, le da dolor, le da aflicción, lo vuelve esclavo de Satanás, lo hace esclavo, le paga con llevárselo al infierno. Ese es el pecado. Vamos un momentito vamos al Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Doña Maggi. Salmo 51, ya le voy a dar el versículo 5. Vean, hay gente que cree que nosotros no nacemos con la naturaleza pecaminosa. Ay, no, y Dios guarde, pobrecito ese chiquito, usted está diciendo que nace con naturaleza pecaminosa, ¿de dónde saca eso? Hay gente que piensa así, véanlo aquí. ¿Qué dice David? Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. He aquí en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. ¿Qué entienden, hermanos, ahí? Y en pecado me concibió mi madre. O sea, en otras palabras, mi madre era pecaminosa y me está transmitiendo junto con mi padre esa naturaleza pecaminosa.
Dice, y el pecado me concibió. Salmo 58:3. Leandro, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Oiga lo que dice. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Ni siquiera habían nacido, ya eran malos. Ya tenían la naturaleza mala. Se descarriaron hablando mentira ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Entonces, los bebés desde muy temprana edad ya vienen ellos con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Esto es una muy mala noticia. Esto es una muy mala noticia. El hecho de que usted sepa que usted lo único que sabe hacer es pecar, es lo único que hace bueno, es pecar, que usted no hace otra cosa mala, no hace otra cosa más que pecar, más que hacer lo malo, es una noticia muy mala, porque eso lo que quiere decir es que usted está destituido de la gloria de Dios. Eso lo que quiere decir es que usted está en una práctica de pecado, que usted no ha sido redimido. Vean, vamos acá para que ustedes vean. Capítulo 5, versículo 19 de Romanos. ¿Quién va leyendo, don Gazón? 5:19. Sí, señor. Yo lo puedo leer. Sí, ok, gracias. Erika, la Sí, próxima es... Erika. No, no importa, Perdón, Erika. Erika, Erika, por adelante. favor. 5:19, está bien. Erika, yo creo Erika, que ¿lo está tiene? ¿Lo tiene? silenciada. Está silenciada. Si quiere, lo leo yo y ella lee el próximo, don Oscar. Está bien, perfecto. Gracias, Gastón. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, los muchos, todos nosotros, toda la humanidad, fue constituida pecadora. Dice, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos justos. Muy bien. Vamos a Romanos 6:14. Romanos 6:14, si doña Erika lo tiene, no sé, se nos salió doña Erika. Ajá, ok. Si tal vez lo tiene Belisa, entonces, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Sí, correcto. 6:14. Vamos a ver. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, véanlo, hermanos. El pecado se enseñoreaba de quiénes. Tenía dominio sobre quiénes. Sobre los impíos, sobre los no creyentes. Tiene dominio. ¿Qué quiere decir que tiene dominio? Que usted no lo puede controlar. Su carne lo arrastra. Usted está vencido por el pecado. Si ese es su caso, si el pecado todavía se enseñorea en usted, es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Porque les voy a dar, digamos, un ejemplo, un versículo para que ustedes se den cuenta que es el antídoto para el enseñoreamiento del pecado. O si ustedes, voy a usar otra palabra, no voy a usar antídoto, es el remedio para el enseñoreamiento del pecado, para el dominio del pecado. Si usted me dice, vea, es que yo
estoy luchando con ese pecado y yo no puedo, yo quiero, pero no puedo. Es porque el pecado se está enseñoreando en usted. El pecado tiene dominio sobre usted. El pecado, digámoslo así, lo está dominando. Usted no tiene control de él. Entonces vamos a Romanos para que vea cuál es el remedio, cuál es el antídoto. Romanos 8:2. ¿Quién iría ahí? Digamos, vamos a ver, doña Maye, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería el remedio contra el dominio del pecado en mi vida? ¿Cuál es el remedio? De acuerdo a ese versículo. Tener el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo. Ese es, véanlo ahí, vean. Entonces es nacer de nuevo. O sea, yo necesito, la única forma es naciendo de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Creyendo en Cristo, en su persona, todo lo que Él es, arrepintiéndome. Vean, esto es algo que nosotros tenemos, este juego de palabras necesitamos tenerlo bien claro. Arrepintiéndome, cambiando de mente. Y lo tercero es, ahora doy fruto, evidenciando, ¿qué voy a evidenciar ahora? El señorío de Cristo sobre mi vida, el gobierno de Cristo. Me someto al gobierno de Cristo, obedezco a Cristo. Y si yo estoy viviendo de esa forma, el pecado ya no se enseñorea de mí, ahora yo tengo poder. Pero es el poder del Espíritu. Vean lo que lo dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, el Espíritu Santo, dice, me ha librado de la ley del pecado, me ha librado del dominio del pecado y de la muerte. Ahí está el éxito, ahí es donde está el éxito de cualquier creyente, hermanos. Entonces, vamos a Isaías 61:1. Esto es algo que ya también hemos visto. Isaías, me va a leer, por favor, Gastón, Isaías 61:1 y Elisa, Isaías 42:7. Isaías 61:1 y Isaías 42:7. Vamos con Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué cárcel está hablando? El pecado. Del pecado. Porque todos estamos encerrados en una naturaleza pecaminosa, todos. Esa es la cárcel en la que estamos metidos. Y digámoslo así, y no sabemos hacer otra cosa más que delinquir. Y Él viene a abrir el Señor vino a eso, es a lo que viene Él, a abrir esa cárcel y liberarnos de esa esclavitud. Liberarnos de esa esclavitud, porque estábamos presos. Él viene a abrirle la cárcel a los presos. ¿Y quiénes eran los presos? Todos nosotros. ¿Usted quiere que le abra la cárcel, el Señor? Ríndase, ríndase completamente a Él, completamente rendido al Señor. Y Él va a abrir esa cárcel y usted va a tener poder sobre el pecado en el poder del Espíritu de Dios. Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice, para que abran los ojos de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? O sea, dice, para que abran los ojos de los ciegos. ¿De qué ciegos está hablando? Espirituales, Los aquellos espirituales. que están muertos espiritualmente. Espirituales, correcto. Los ciegos espirituales. Para que abras los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cuáles? A todos aquellos que están en esa naturaleza pecaminosa, que están bajo el poder del pecado. Él viene a sacarnos, viene a darnos libertad.
Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero vea qué interesante, estamos viendo las malas noticias. Entonces, como mala noticia, los impíos están muertos espiritualmente y están bajo el dominio del pecado. Ellos no pueden salir por ellos mismos, no pueden salir. Ellos necesitan esta verdad, conocer esta verdad que usted ahora conoce. Y si usted conociendo esa verdad no quiere salir de ahí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, usted sigue sin redimir, sigue sin nacer de nuevo, sigue sin salvarse, sigue muerto espiritualmente y ahora tiene luz con más responsabilidad de azotes delante de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es muy sencillo. La palabra de Dios a nosotros nos habla claro. Dice, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quiénes son esos de casa de prisión que moran en tinieblas? Nosotros. Estábamos morando en tinieblas, en casas de prisión, encerrados. Próxima semana, seguimos con las consecuencias. Quedamos bajo la ira de Dios. Quedamos bajo la ira de Dios. Hay una ira de Dios que viene sobre los impíos, sobre los que no han nacido de nuevo, sobre los tibios. Hay una ira de Dios que viene. Próximo lunes, Dios mediante, continuamos ahí. Llevamos dos consecuencias y ahora sí analizadas detalladamente. Cuando nosotros veamos cómo quedó el hombre, ya veamos estas 7 consecuencias, digámoslo así, terribles, llegamos a la necesidad de un Salvador. Y ahí es donde vamos a entrar a la nueva etapa. Ya ahora sí, vamos a ir a ver entonces cómo es ese Salvador. Vamos a ir a los atributos de Dios. Vamos a empezar digamos, a estudiar los atributos de Dios detalladamente para conocer la identidad divina de aquel que nos salvó, la identidad divina del Padre, del que envió aquel que nos salvó. Eso, digámoslo así, es lo que viene después de que nosotros avancemos hasta donde vamos. Familia, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran aportar. Sí, don Oscar, cuando me quedó así como un poquito de duda cuando dice, si en Silo y en, ¿cómo se llama el otro? Y en Tiro y en Bueno, Sidón. ajá, hubiera hecho yo estos milagros, ellos hubieran, ¿qué dice? ¿Creído más o se hubieran arrepentido, No, ¿verdad? arrepentido. O sea, si hubieran Arrepentido, arrepentido. se hubieran arrepentido. Pero, digamos, me pongo a pensar así, si había allá más corazones que se hubieran arrepentido, ¿por qué no se hicieron allá los milagros? O sea, me quedó esa duda, me quedé como patinando en eso. Vamos a ver, vea. El Señor, recuérdese que nunca nos ha dejado sin Ajá, revelación. El ajá, Señor nunca ajá. nos ha dejado sin revelación. En esos tiempos Jesús no estaba, pero estaban los profetas. No estaba Elías, estaba, digamos, Eliseo, estaban todos los, digamos, los profetas del Antiguo Testamento y ellos llevaban la palabra de Dios y les advertían al pueblo, digámoslo así, acerca de los juicios de Dios por su idolatría, por su incredulidad. Ok, ahora, lo que el Señor está diciendo es que si Él hubiera estado ahí y la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón hubieran tenido toda esa revelación que tuvo Corazín y Betsaida, esa revelación que ellos vieron, todas esas señales, porque aquí viene el punto, ¿vea? Jesús vino a hacer milagros, sí. Él vino a hacer señales, sí. Él vino a echar fuera demonios, sí. Él vino, digamos, a resucitar muertos, sí. Él vino a hacer todo eso. Pero todo eso tenía un propósito. Era mostrar que Él era el Mesías para que la gente creyera y se arrepintiera. Ok, ese es el punto. Y Él hizo todo eso y Corazín y Betsaida no se arrepintieron. Estaban llenos de incredulidad. Capernaum tampoco. El Señor dice, si yo hubiera hecho todo eso en Tiro y en Sidón, esa gente se hubiera arrepentido. Dice, pero, ok, por eso, algunos, o sea, lo que el Señor está diciendo, algunos puede hacer que se hayan arrepentido, pero de todas maneras, al final, si ellos igualmente fueron incrédulos, los de Tiro y Sidón, ¿quién tuvo más revelación?
los de Corazín y Betsaida. Les voy a poner otro ejemplo para que le quede más claro a doña Maya. Vean. Pensemos hoy en día, ¿quién tiene más, hablemos así, más responsabilidad delante de Dios? En este caso, digamos, hablemos de los que se perdieron en el Antiguo Testamento, o sea, la gente que estaba ahí en el Antiguo Testamento, o los que se pierden hoy. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad? ¿Los que se perdieron en el Antiguo Testamento o los que se pierden hoy? Bueno, Que se pierden los hoy. se Los que pierden se... hoy porque tenemos la palabra, pero igualmente en No, el Antiguo igualmente yo la tenía. Testamento, Ellos la tenían. igualmente ellos la tenían también, Ellos la tenían. la Entonces, escuchaban. hoy, digamos, ¿dónde está la diferencia hoy, doña Marta? En Jesucristo. Está en Jesucristo, está en el derramamiento de su gracia, está en el derramamiento del Espíritu Santo. Cierto, Santo. Hoy hay, digamos, el Señor derramó mucho mayor cantidad de dones. Digámoslo así, hoy tenemos más responsabilidad. Hoy una persona que se pierda tiene más responsabilidad delante de Dios que una de las personas que se perdió en el Antiguo Testamento. Hoy casi todo el mundo le llega el Evangelio, tiene celulares, hay más herramientas, hay mucho más recursos para que la persona crea. Entonces, hoy nosotros tenemos más responsabilidad. Vamos a poner un caso, vea qué terrible. Un tibio de hoy, yo no me quiero imaginar. Un tibio de hoy, no me quiero imaginar el castigo si no se arrepiente. Porque no es lo mismo un tibio de hoy que un tibio digamos, del antiguo. No es lo mismo. Hoy un tibio de hoy inclusive es partícipe, no que tiene el espíritu, pero es partícipe de la obra del espíritu. Él la está viendo. Entonces es mucho más responsabilidad delante del Señor. ¿Alguna otra pregunta, familia? Muy claro. Gracias. Con gusto, doña Maya. ¿Alguna otra preguntita, familia? Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, Señor, queremos darte las gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias por advertirnos, Señor. Tú no haces nunca nada si no adviertes a tu pueblo. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias, Señor, por darnos a conocer, Señor, oh Dios, nuestra situación legal, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Te damos las gracias, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a retener todo lo que tú nos enseñas, Señor, todo lo que tú nos muestras por medio de tu palabra, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos, bendícelos, acampa ángeles alrededor de ellos, Señor, y que cada día seamos más como tú y menos como nosotros, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, sensibles a tu palabra, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor. Gracias una vez más, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, porque solo te pertenece a ti. En el nombre que es, por sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Amén.